sospechas en torno a lo que ha sido el procedimiento de ascensos. La prensa también ha revelado incluso visitas del saliente, ¿no?, director general de la policía, el general Gallardo, cuando era general, ya a Palacio de Gobierno los primeros días de agosto con una conocida lobista, ¿no?, proveedora de la policía, muy controversial, y esto complica y enrarece más el ambiente. Vamos a conversar con Ricardo Valdés, ex viceministro de Corrijo Seguridad Pública, a quien le damos las buenas noches. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Bueno, para empezar, ¿cómo interpreta usted este proceso que ha sido en realidad rápido con respecto a rápido no, se iba digamos, hirviendo, se iba cocinando en las últimas semanas, pero las consecuencias han sido rápidas y han sido fuertes. Llegan incluso a la propia renuncia de la primera ministra, en clara solidaridad, además, con la posición que planteaba Guillén. ¿Cómo interpreta usted esto? Mire, Enrique, hay en realidad dos formas de verlo. Una es en el mediano plazo. Creo que está claro para toda la ciudadanía de que aquí ha existido un intento de copar el sector interior y en especial la Policía Nacional. Desde que el ex general Gallardo fue citado y recibido para ese gobierno en agosto, antes de asumir la comandancia general cuando era Carrasco ministro, y cuando se intentó además intervenir o de alguna forma influenciar las direcciones tan importantes como la DIVIAC, terrorismo, drogas, lavado de activos, que tenían que hacer además con investigaciones de gente de Perú Libre. A partir de ese momento, Gallardo entra en septiembre y se establece todo un cronograma para poder manejar la lista de ascenso, que usted ha resumido muy bien. Guillén interviene recién cuando sale Barranzuela, que fue la verdad un ministro que no merece dedicarle más tiempo. Cuando entra Guillén, obviamente ya se encontró con un proceso de ascenso que ya tenía nuevas reglas de juego, todavía le había dado un poder impresionante, obviamente, a la opinión, en tanto que se había elevado desde el año 2017 de 10% a 50% el valor del examen de ascenso en la parte simplemente de la entrevista personal. Entonces, con eso pensaba que el comandante general podía elegir, porque él es quien dirigía los ascensos, a quien consideraba que era la persona más adecuada, vamos a ponerlo entre comillas, ¿no? Creo que dos elementos importantes. Cuando entra Guillén y Guillén ya se encontró con esto definido, él se opone a dos cosas. La primera, a los retiros de generales para darle cupo a los coroneles que ya habían ascendido, y la segunda, a los cambios de colocación. Sin embargo, dos versiones que hay que resaltar muchísimo por su valor histórico y por su valor testimonial. La primera es el testimonio que ha brindado su comandante general de la Policía Nacional hasta diciembre, que él renuncia y revela en el Congreso de la República que se había producido toda una serie de negociados para ascender, que se habían vendido los puestos de generales, y que por esa razón, además, él renuncia porque además se había perdido institucionalidad y se estaba comprometiendo a la policía en una suerte de copamiento político de esa fuerza. Esto es importantísimo porque eso es una versión distinta a la que puede dar el ministro Guillén. Y creo que lo que hemos leído el día de hoy en la carta de renuncia de la primera ministra es fundamental para entender lo que está pasando. Tercer párrafo, ella menciona, sin lugar a dudas, de que hay un problema estructural de corrupción en diversas instancias. Eso hace sentido con lo que ha mencionado con respecto a la lobista Sobero, que ha sido revelado de ayer. En el cuarto párrafo, ella dice, sin ningún lugar a dudas, que hay un alto mando muy comprometido con esto, que ya felizmente ha sido sacado de lado, pero que la toma de decisiones con respecto a la lucha anticorrupción, le dice textualmente, no admite dudas e indecisiones. Es decir, lo que el presidente de la República es una persona que duda, que es muy indecisa para tomar decisiones en ese sentido. Y por último, en su quinto párrafo, la primera ministra dice así, sin lugar a dudas, es que se está atentando contra la línea institucional
y que obviamente es muy difícil enfrentar cambios en la lucha contra la corrupción con una posición del presidente de la República como la que viene sosteniendo hasta el día de hoy. Esto está muy en la línea de lo que hemos visto a nivel internacional y nacional en la entrevista que le hicieron al presidente de la República por parte de CNN en español. Entonces, ahí tenemos todo el panorama, creo que hay muchísimo para conversar, pero creo que eso resume que tenemos en toda esta situación un gran responsable, que es el presidente de la República, sin lugar a dudas. Sumamente preocupante la situación que usted describe, además por el sector del que estamos hablando, ¿no? O sea, un sector que además no se había acabado de aprobar, se suponía un estado de emergencia, ¿no? Para Lima y Callao, que claro, era criticado por unos, el propio Guillén lo defendió, pero más allá de eso lo que se ve es una acefalía en este momento. Lo que también denuncia Guillén es que se iba, y esto fue Guillén ya luego de presentar su renuncia, conversa con el presidente, lo cual llama la atención, ¿no? Porque claro, un ministro del Interior que no conversa con el presidente en 2 semanas, ¿de qué estamos hablando? O sea, cuando estamos pues refiriéndonos a un tema de seguridad interna, ¿no? A un sector, mejor dicho, que maneja, pero además el señor Guillén señala que se quería pasar al retiro al número 2 y al número 3, que estaba ahí el general Parra, que parece ser además respetado y competente. ¿Por dónde iría esta insistencia? Es decir, Gallardo habría instalado de alguna manera la noción de morir matando. Bueno, eso es lo que ha ocurrido. Guillén ha implantado esto de morir matando. Se encontró en un escenario donde él ha tenido que forzar no solamente una reacción del presidente, sino que él ha tenido que forzar además abriendo la cancha, exhibiendo sus cartas en esta entrevista que dio el día sábado en el centro, en donde dijo claramente, en donde él revela que hay una serie de cuotas de poder al interior mismo del Palacio de Gobierno, donde es el ministro del Interior quien está diciendo que hay unas camarillas, hay una suerte de gabinete en la sombra, que está manejando, no precisamente de manera limpia, porque también mencionó un poco este asunto de los ascensos, de manera limpia a la institución. Son denuncias muy serias. El Ministerio Público tendría que estar en estos momentos ya con equipos de fiscales teniendo que intervenir no solamente el Palacio de Gobierno, como ya lo ha hecho en 3 oportunidades, sino que tendría que estar revisando el proceso de ascenso, porque sin lugar a dudas, de acuerdo a lo que ha explicado el subcomandante general de la Policía en retiro en el Congreso de la República hace una semana, y el propio ministro del Interior renunciante, el señor Guillén, ex fiscal, por cierto, además, en donde queda claramente que se han negociado los cupos para generales. Entonces, ahí hay inclusive una lista de nombres, hasta 5 nombres, que tienen que ser investigados a profundidad. Esta creo que va a ser la principal tarea, es decir, en el brevísimo plazo, de quien asuma la cartera de Interior y de quien asuma la Comandancia General de la Policía. Sumamente delicado. Sí, rápidamente. Muy delicado. Muy delicado, muy delicado. Rápidamente, escuchaba a otro colega suyo, a Carlos Basombrío, más temprano en una entrevista en Video en la República, señalar que Guillén había arrancado con mal pie porque había dejado que se le impusieran, por ejemplo, a los viceministros. Pero yo entiendo que había traído ya luego como viceministro a un policía, he escuchado críticas contra él, pero a mí me parece capaz, que es Gustavo Carrión. Es decir, Guillén había estado un poco ajustando el trabajo entonces en el sector, un trabajo que al parecer, como digo, le impusieron al menos parte del equipo. Sí, él entra y él se encuentra con 2 viceministros ya nombrados por uno en el caso de Carrasco, que fue trasladada, que fue la fiscal que estuvo a cargo de seguridad pública, y otro nomás por Barranzuela, que era un general en retiro que había sido 2 veces dado de baja o invitado al retiro de otra forma, ¿no? Sin embargo, él sigue en funciones, que es el viceministro interno, y eso, bueno, eso tendrá que definirlo nuevamente quien entre a hacerse cargo del sector interior, si va a estar o no satisfecho con un viceministro de orden interno que tiene esos cuestionamientos. Y por otra parte, es verdad, el general Carrión es una persona totalmente respetable, que apenas tiene, no sé si 2 meses en el cargo, está un poco menos. Entonces, él
Eso es algo que tendrá que definirse apenas se sepa cómo va a estar conformado el gabinete y quiénes serán las personas que se harán cargo. Situación muy complicada, ¿no? Porque con un presidente que tiene ese tipo de actitud, veo bien difícil que él encuentre candidato para hacerse cargo de un sector tan delicado como interior cuando tiene que exponerse a la doble agenda del presidente. Muy complicado, efectivamente. Gracias, Ricardo Valdés, por acompañarnos esta noche. Esta situación, por supuesto, va a ir evolucionando. Y claro, apena además que la moral dentro de la policía no debe andar bien, porque si lo que queremos es modernizar la institución y lo que ves es que tus superiores manejan un proceso de ascensos como el que estamos describiendo, pues ya la cosa, digamos, se habla mucho de la modernización de la policía desde hace años, las reformas se han ido dando por puchos, pero esto es como digo, un golpe a la moral policial, ¿no? Tal cual, tal cual. Así es. Gracias, Ricardo Valdés, por acompañarnos esta noche. Vamos nosotros, me indican por favor si vamos a una